Viena, 1985. Una tarde de otoño cualquiera. Las hojas de los árboles que bordean la Ringstrasse empiezan a caer sobre los adoquines centenarios y la ciudad imperial sigue su ritmo habitual. Turistas fotografiando la ópera estatal, tranvías cruzando el centro, estudiantes apresurados con sus mochilas. En una biblioteca pública del barrio de Döbling, una señora de pelo blanco ordena los volúmenes con la delicadeza de quien lleva décadas respetando el silencio de los libros. Es amable con los usuarios, se sabe los títulos de memoria. Recomienda novelas con una sonrisa amable. Ayuda a los niños a encontrar libros ilustrados y charla con jubilados que pasan las tardes entre las estanterías. 40 años. Durante 40 años, Erna Wallis trabajó como bibliotecaria en Viena. 40 años de libros, de carnés de biblioteca sellados, de «devuélvalos antes del viernes». 40 años en los que sus vecinos la vieron como la señora educada del segundo piso, la empleada dedicada que nunca llegaba tarde, la mujer discreta que siempre mantenía ordenado su jardín delantero. Ninguno de ellos lo sabía. Nadie sabía que esta misma mujer, décadas antes, había recorrido los pasillos de Ravensbrück, el mayor campo de concentración de mujeres de la Alemania nazi, no como prisionera, sino como guardia, no como víctima, sino como perpetradora, no como alguien que sufrió los horrores de ese lugar, sino como alguien que los llevó a cabo. La historia de Erna Wallis no es única. Es, de hecho, una de las más repetidas y menos contadas de la Europa de posguerra. La historia de cómo las criminales de guerra encontraron refugio en la vida cotidiana, en profesiones comunes, en nuevas identidades construidas sobre el silencio y la impunidad. Pero la historia de Erna tiene una inquietante especificidad que la hace emblemática: la elección de su profesión. Una guardiana que torturaba a mujeres se convierte en guardiana de libros. Una mujer que controlaba cuerpos humanos con violencia, ahora controla con aparente delicadeza el acceso al conocimiento. Hay una cruel ironía en esta trayectoria que va más allá de la metáfora. Los libros que editó ciertamente incluían obras sobre la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y los campos de concentración. Historias de supervivientes que ella misma pudo haber creado. Memorias de mujeres que pasaron por Ravensbrück y que, a diferencia de ella, no salieron ilesas. Ravensbrück se fundó en mayo de 1939 a orillas de un lago en la región de Pomerania, al norte de Berlín. Durante sus 6 años de funcionamiento, más de 130. 0 mujeres fueron deportadas allí desde todos los países ocupados por la Alemania nazi: polacas, francesas, soviéticas, checas, neerlandesas, belgas, yugoslavas, griegas, húngaras y alemanas, consideradas indeseables por el régimen. Comunistas, testigos de Jehová, lesbianas, romaníes, judías y presas políticas. Aproximadamente 92.000 de ellas no sobrevivieron. Murieron de hambre, trabajos forzados, enfermedades, experimentos médicos y ejecuciones sistemáticas. ¿Y quiénes garantizaban el funcionamiento diario de este sistema? Mujeres como Erna Wallis. El sistema de guardias femeninas en los campos de concentración nazis, llamado supervisor, era vasto y estaba bien organizado. Alrededor de 3.500 mujeres sirvieron como guardias en Ravensbrück durante la guerra. Fueron reclutadas voluntariamente, entrenadas sobre el terreno y distribuidas por la Europa ocupada. En su mayoría jóvenes, muchas sin una formación política sofisticada, se sintieron atraídas por mejores salarios, uniformes, estatus, poder, la promesa de ser alguien en un contexto donde, de otro modo, no serían nadie. Erna Wallis nació en 1922 en Austria. Tenía poco más de 20 años cuando llegó a Ravensbrück, que era lo suficientemente joven como para absorber plenamente la ideología del campo, para dejarse moldear por el sistema de violencia institucional que la rodeaba, para aprender y practicar crueldades que años antes habrían parecido inimaginables. Lo que hizo allí lo descubrirán en las siguientes secciones. Y es importante que lo sepan, no por la satisfacción de un impulso voyerista, sino porque comprender lo que hizo Erna Wallis es comprender cómo funciona el mal,
cómo se institucionaliza, cómo encuentra rostros comunes, manos comunes, historias de vida comunes. Porque la perturbación central en la historia de Erna Wallis no es la monstruosidad, sino la normalidad. Es el hecho de que no era un monstruo antes de convertirse en guardiana. Y quizás, y esta es la pregunta más aterradora, tampoco lo fue después durante las tranquilas tardes en la biblioteca de Dublín. El mal que se gesta en la vida cotidiana es el más peligroso de todos. El mal que se viste con delantal por la tarde y ordena estanterías por la mañana es el mal que la sociedad no reconoce a tiempo. Es el mal que envejece sin ser llamado por su nombre, que muere en paz mientras sus víctimas ni siquiera tienen una lápida. Esta es la historia que vamos a contar, no para escandalizar, no para entretener, sino porque hay 92.000 mujeres que murieron en Ravensbrück y que merecen que el mundo conozca los nombres de quienes lo hicieron posible. Porque la memoria es la única forma de justicia que el tiempo aún permite, y porque en algún lugar ahora mismo podría haber otras Ernas Wallis, viviendo vidas normales, sonriendo a los vecinos, dando cambio en el mercado, esperando que el mundo las olvide. No lo olvidaremos. Si esta historia te conmovió, si crees que la memoria histórica importa, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En los siguientes temas, profundizaremos en todo lo que hizo Erna Wallis, cómo vivió décadas sin castigo y lo que su historia revela sobre la memoria, la justicia y la capacidad humana para el mal cotidiano. No te lo pierdas. Para entender a Erna Wallis, primero hay que entender la Austria de 1938. No la Austria que al mundo le gusta imaginar, la Austria de los conciertos de Mozart, los cafés vieneses y la arquitectura imperial de los Habsburgo, sino la Austria real, la Austria que en marzo de ese año recibió a las tropas alemanas con flores y ovaciones. La anexión de Austria por la Alemania nazi no fue una invasión en el sentido clásico, fue una recepción. Cientos de miles de austriacos salieron a las calles para aplaudir a Adolf Hitler al entrar triunfalmente en Viena. La multitud que lo recibió en la Plaza de los Héroes fue, según estimaciones históricas, una de las más numerosas jamás reunidas en la capital austriaca. Erna Wallis tenía 16 años en marzo de 1938. Era una adolescente que crecía en un país en rápida transformación, en un contexto donde la ideología nazi se extendía no como una imposición extranjera, sino como un proyecto local, nacional e independiente. Austria contribuyó desproporcionadamente al aparato terrorista nazi. A pesar de representar solo el 8% de la población del Reich, los austriacos representaban casi el 14% de los miembros de las SS y participaron significativamente en la gestión de los campos de exterminio. Adolf Eichmann era austriaco. Franz Stangl, comandante de Treblinka, era austriaco. Ernst Kaltenbrunner, jefe de la RSHA, el aparato de seguridad del Reich, era austriaco. La joven Erna creció en este entorno. El antisemitismo que absorbió no era una novedad importada de Alemania, sino una tradición local, arraigada en décadas de discurso político vienés que precedieron al nazismo. El propio Hitler había desarrollado su visión del mundo durante los años que vivió en Viena. Una ciudad con una larga historia de resentimiento y persecución contra la población judía. Cuando comenzó la guerra y el régimen necesitaba más guardias para los campos de concentración que se multiplicaban por toda la Europa ocupada, el reclutamiento de mujeres para el servicio militar se volvió común. Su supervisor se intensificó. Los anuncios eran claros: trabajo bien pagado, uniforme proporcionado por el Reich, vivienda garantizada, condición de empleado estatal. No mencionaban, por supuesto, en qué consistía realmente el trabajo, al menos no en los carteles, pero corrían rumores. Siempre había rumores. Erna Wallis se ofreció como voluntaria. Este punto es fundamental y debe enfatizarse con toda la fuerza que merece. No fue coaccionada, no fue seleccionada por sorteo, no fue obligada por ninguna circunstancia inevitable. Se ofreció como voluntaria. La palabra voluntariamente
tiene un enorme peso moral, ya que elimina la principal defensa que los guardias de los campos de concentración utilizarían décadas después, en los pocos juicios que enfrentaron, que no tenían otra opción, que eran meros engranajes de un engranaje mayor, que obedecían órdenes sin comprender plenamente lo que hacían. Erna Walisch lo entendió y eligió. Formación inicial de supervisor, todo ocurrió en el propio Ravensbrück, que funcionaba como una especie de escuela central para guardias femeninas. El proceso era sistemático y deliberado. Las nuevas reclutas eran expuestas primero a las condiciones del campo y luego gradualmente incluidas en la rutina de vigilancia, castigo y control. El objetivo era la desensibilización, convertir lo que inicialmente causaba incomodidad en rutina, luego en indiferencia y finalmente en placer para algunas. La historiadora Wendy Lower, en su estudio fundamental Las furias de Hitler 2013, documenta este proceso de transformación gradual. Las jóvenes que ingresaban al sistema rara vez eran abiertamente sádicas, pero el sistema estaba diseñado para crear sádicos. La violencia se normalizaba, se fomentaba y se recompensaba. Las guardias que demostraban eficiencia, un eufemismo para la crueldad productiva, ascendían en la jerarquía, obtenían privilegios y eran elogiadas por sus superiores. En Ravensbrück, la estructura de poder entre los guardias era compleja. Existían rígidas jerarquías internas, rivalidades y alianzas, y existía una competencia implícita. ¿Quién era más eficiente? ¿Quién mantenía un mejor orden en su bloque? ¿Quién presentaba menos problemas? Presos que se quejaban, quienes se resistían, quienes se enfermaban en el momento menos oportuno. En este contexto, la violencia dejó de ser una excepción para convertirse en una herramienta de trabajo. Erna Walisch aprendió rápidamente. Los registros del campo, parcialmente preservados y analizados por investigadores como Simon Erpel e Insa Eschebach, documentan su presencia activa en las rutinas más brutales del campo. No era una figura periférica, una guardiana que desempeñaba funciones administrativas a distancia de los horrores. Estaba presente, participaba. El campo tenía diferentes zonas operativas. Los bloques de viviendas, barracas superpobladas donde las prisioneras dormían en literas sin colchones, en un espacio diseñado para 250 personas, pero que frecuentemente albergaba a más de 1000. El área de trabajos forzados, donde las mujeres eran explotadas en turnos agotadores para industrias que tenían contratos con las SS, el área médica, que en realidad era un laboratorio para experimentos con seres humanos vivos, y el Plaza de Armas, el patio de lista donde los prisioneros eran obligados a permanecer de pie durante horas, bajo la lluvia, la nieve o un sol abrasador, durante los recuentos diarios que podían durar desde 1 hora hasta un día entero. La guardia Walisch se movía por estos espacios, controlaba, castigaba, participaba en las selecciones que determinaban quién permanecía en el campo y quién era enviado a la cámara de gas, que comenzó a operar en Ravensbrück en 1944. Lo que hace esto aún más inquietante es la banalidad del mecanismo. Hannah Arendt, al cubrir el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, acuñó la expresión que se convertiría en uno de los conceptos más importantes del siglo XX, la banalidad del mal. Arendt argumentó que Eichmann no era un monstruo en el sentido clínico, ni un psicópata sádico impulsado por un odio visceral. Más bien, era un funcionario eficiente que había renunciado a su capacidad moral de juicio en favor de la obediencia al sistema. Erna Walisch era la versión femenina de ese mismo mecanismo. Una joven austriaca común y corriente que encontró en el sistema nazi una estructura que le ofrecía identidad, poder y propósito, y que, a cambio, pagó con su humanidad. Décadas después, en la biblioteca de Dublín, organizaba libros, entre ellos posiblemente libros sobre Hannah Arendt. ¿Cómo te sientes ahora, tras descubrir quién era realmente este bibliotecario? Comparte tu opinión en los comentarios. Esta reflexión colectiva es importante. Para entender la culpa específica de Erna Walisch, es necesario entender lo que era Ravensbrück,
no en el lenguaje aséptico de los documentos administrativos del Reich, sino en el lenguaje de las mujeres que sobrevivieron para contar lo que vieron, sintieron y sufrieron dentro de esos muros. Germaine Tillion fue una etnóloga, investigadora y miembro activa de la resistencia francesa. Fue deportada a Ravensbrück en octubre de 1943. Sobrevivió y escribió sobre sus experiencias con una precisión científica que solo alguien entrenado para observar y documentar podría mantener ante el horror absoluto. Su libro, Ravensbrück, publicado por primera vez en 1946 y ampliado en ediciones posteriores, es uno de los documentos más importantes producidos por los sobrevivientes del campo. Tillion describe la llegada al campo con una claridad que, sin exagerar, resulta devastadora. La despersonalización inmediata, la confiscación de todas las pertenencias, el corte de pelo, la sustitución de la ropa por uniformes a rayas que no distinguían la estación ni la talla. Cada prisionero recibía un número y una categoría marcados en el uniforme con un triángulo de color: rojo para los presos políticos, amarillo para las mujeres judías, negro para los llamados asociales, que incluían a lesbianas, gitanos y cualquier mujer que el régimen considerara desviada. Rosa para... No, el rosa estaba reservado para los hombres homosexuales en otros campos. En Ravensbrück, las categorías se superponían y se multiplicaban de maneras que reflejaban la obsesión clasificatoria del sistema nazi. La rutina diaria de un prisionero en Ravensbrück comenzaba a las 4:30 de la mañana. Apelar el pase de lista se realizaba en cualquier condición climática, durante el tiempo necesario hasta que el número de presos presentes coincidiera con el de los registros administrativos. Si un preso fallecía durante la noche, su cuerpo era trasladado a Plaza de Armas si alguien intentaba escapar, algo prácticamente imposible, pero que ocurrió. Todos permanecían de pie hasta que se resolvió la situación. Hay relatos de apelaciones que duró más de 12 horas, en pleno invierno alemán. Mujeres desmayándose, muriendo de pie, obligadas por guardias como Erna Wallisch a permanecer en fila. Después, apelaré el trabajo. Ravensbrück era un campo de trabajos forzados integrado en la economía de guerra nazi. Los prisioneros trabajaban para Siemens, sí, la misma Siemens que existe hoy, fabricando componentes eléctricos en turnos de 12 horas. Trabajaban en la construcción, transportando materiales pesados. Cosían uniformes militares, cavaban trincheras y descargaban trenes. El trabajo estaba calculado para agotar sin matar inmediatamente. La idea era obtener la máxima productividad antes de que el cuerpo se agotara. Cuando esto sucedía, el prisionero era desechado. La comida era sistemáticamente insuficiente. El cálculo era preciso en su crueldad. Suficientes calorías para mantener a la prisionera de pie y trabajando, pero no suficientes para mantener sus reservas. El debilitamiento era gradual e inevitable. Las enfermedades que se propagaban por los barracones abarrotados, tuberculosis, tifus, disentería, se encontraban en cuerpos sin resistencia. Y luego estaban los castigos. Aquí es donde la responsabilidad individual de guardias como Erna Wallisch se vuelve más directa e innegable. Los castigos eran aplicados por los guardias, quienes tenían un amplio poder discrecional. Un preso que caminaba mal, que miraba a un guardia a los ojos, que era visto hablando fuera del horario permitido, que no era lo suficientemente rápido en la fila. Cualquier pretexto era suficiente. Las formas de castigo variaban en intensidad creciente. En el nivel más básico estaba el búnker de Ste, la celda de pie, un espacio tan pequeño que la prisionera no podía sentarse ni acostarse, donde permanecía durante horas o días. Allí estaba la celda oscura sin comida. Allí estaban los azotes, poste de azotes, el banco de azotes, 25 golpes aplicados sistemáticamente, mientras otros presos eran obligados a contar en voz alta. También había trabajos de castigo, tareas agotadoras e inútiles, como mover piedras de un lado a otro del patio durante horas. Y entonces, en cierto punto de la guerra, llegó la cámara de gas. Instalada en el campo en 1944,
Cuando el Reich ya sentía la presión de las derrotas militares, aceleró el exterminio. La cámara de gas de Ravensbrück funcionó menos de un año, pero en ese periodo eliminó a miles de mujeres, aquellas demasiado débiles para trabajar, aquellas con conducta problemática, aquellas a quienes los guardias consideraban descartables. Los guardias participaron en el proceso de selección para la cámara de gas, no solo de forma indirecta o administrativa, participaron activamente, identificando a las prisioneras, confirmando sus identidades y asegurándose de que las mujeres seleccionadas subieran a los camiones que las llevaban a la muerte. Erna Wallich estuvo presente en este sistema, no como observadora, sino como operadora. Los testimonios que surgieron en las décadas posteriores al fin de la guerra, recopilados por investigadores, periodistas y fiscales que intentaron, con escaso éxito, procesar a los guardias supervivientes, describen comportamientos específicos atribuidos a Wallich. Mujeres que pasaron por Ravensbrück la identificaron por su nombre y describieron episodios de violencia directa, palizas con porras, participación en selecciones y participación activa en castigos colectivos. Una sobreviviente describió la voz de Wallich, la forma en que gritaba las órdenes, el tono con el que se dirigía a los prisioneros. Décadas después, al volver a escuchar esa voz en una grabación, la mujer comenzó a temblar incontrolablemente. El trauma no tiene fecha de caducidad. La culpa, al parecer, sí, porque mientras las víctimas llevaban las cicatrices por el resto de sus vidas, en noches de insomnio, en cuerpos marcados, en recuerdos imposibles de borrar, Erna Wallich regresaba a casa después de su turno en la biblioteca y preparaba la cena. ¿Cuáles son los límites de la responsabilidad individual en un sistema penal? Comparte tu opinión en los comentarios. Este es un debate que la historia nos exige a todos. Abril de 1945. El Tercer Reich se desintegra. Las tropas soviéticas avanzan desde el este, las estadounidenses desde el oeste, y el régimen que prometía 1000 años se derrumba en cuestión de semanas. En los campos de concentración, los comandantes comienzan a destruir pruebas, quemando archivos, demoliendo estructuras y asesinando a toda prisa a los prisioneros que pudieran testificar. En Ravensbrück se lleva a cabo una de las últimas y más bárbaras operaciones del campo. Entre marzo y abril de 1945, miles de mujeres son asesinadas para que no sobrevivan y cuenten lo que vieron. Pero algunos sobreviven. Algunos escapan en las marchas de la muerte, las largas marchas forzadas mediante las cuales los nazis expulsaban a los prisioneros de los campos hacia el oeste, en un intento de mantenerlos bajo control mientras el régimen se desmoronaba. Algunos son liberados por la Cruz Roja Sueca, que en abril de 1945 negoció con Heinrich Himmler, jefe de las SS, la liberación de un grupo de prisioneros escandinavos y, posteriormente, logró sacar a otras mujeres en un convoy de autobuses blancos. Ravensbrück fue liberado oficialmente por el Ejército Rojo el 30 de abril de 1945. Los soldados soviéticos que entraron al campo encontraron una estructura parcialmente destruida, evidencia de asesinatos en masa y varios cientos de mujeres en tan mal estado físico que no pudieron ser eliminadas ni evacuadas. Lo que encontraron fue suficiente para comprender la magnitud de lo ocurrido allí. ¿Y los guardias? ¿Qué les sucede a las Aufseherinnen cuando el mundo que creó sus roles se derrumba? Algunos son capturados de inmediato, identificados por los propios prisioneros liberados, quienes señalan rostros y pronuncian nombres con una precisión que no deja lugar a dudas. Algunos intentan escapar, mezclándose con las oleadas de refugiados que inundan Alemania y Austria en el caos del fin de la guerra. Algunos simplemente regresan a casa, se quitan los uniformes, se visten de civil y esperan con una calma que hoy parece absurda a que nadie venga a preguntarles dónde han estado durante los últimos años. Erna Wallich hizo lo que hacía la mayoría de la gente. Regresó a Austria. Aquí es donde la historia encuentra uno de sus capítulos más oscuros y menos debatidos. El papel de Austria
en el proceso de exigir responsabilidades a sus ciudadanos, o la falta de ellas, por su participación en los crímenes nazis. Tras la guerra, Austria adoptó oficialmente la narrativa de que había sido la primera víctima de Hitler, una construcción histórica conveniente que le permitió presentarse como un país ocupado, no como un socio activo del régimen. Esta narrativa, que los historiadores han desmantelado por completo en las últimas décadas, el papel clave de los austriacos en la maquinaria de exterminio está ampliamente documentado, sirvió de escudo protector para innumerables criminales de guerra que volvieron a la normalidad sin sufrir consecuencias. El contexto geopolítico de la posguerra complicó aún más cualquier esfuerzo sistemático de justicia. Europa estaba en ruinas. Los aliados tenían urgencias más inmediatas: reconstrucción, alimentos, vivienda, la creación de nuevas estructuras políticas que evitaran un nuevo conflicto. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, procesaron a los líderes de alto rango del régimen, pero exigir responsabilidades a los ejecutores de rango medio y bajo, las personas que hacían funcionar el sistema día a día, como los guardias de Ravensbrück, era logísticamente imposible de llevar a cabo de forma exhaustiva. Hubo juicios. Los británicos, que administraban la zona de ocupación donde se encontraba Bergen-Belsen, otro campo al que fueron trasladados muchos exguardias de Ravensbrück al final de la guerra, procesaron a un grupo de guardias poco después de la liberación del campo. Algunos fueron condenados y ejecutados. Los soviéticos celebraron sus propios juicios en la zona oriental. Los franceses también procesaron algunos casos, pero la mayoría, la gran mayoría, quedó impune. Para los guardias que regresaron a Austria, la situación era aún más propicia a la impunidad. El país, recién reconstituido como república independiente en 1955, tras años de ocupación aliada, no tenía ni el interés político ni la infraestructura legal para procesar a sus propios ciudadanos por crímenes cometidos bajo la bandera de otro Estado. El Estado que, según les recordaba la versión oficial, había ocupado Austria contra su voluntad. Erna Wallich regresó a Viena. Encontró trabajo. Construyó una nueva vida sobre las ruinas de la antigua, como si la guerra fuera un paréntesis cerrado que ya no hacía falta mencionar. No estaba sola. La Viena de la segunda mitad del siglo XX estaba llena de historias no contadas, pasados sin examinar e identidades cuidadosamente reconstruidas sobre cimientos que no resistirían un análisis minucioso. Nunca fue juzgada en Austria. Nunca fue acusada formalmente por la justicia austriaca. Pasaron décadas. La burocracia del horror permaneció en los archivos, en los informes, en los documentos que los historiadores del futuro necesitarían años para localizar, cotejar e interpretar. Y el bibliotecario de Dublín continuó organizando libros. ¿Qué significa que un país se niegue a examinar su propio pasado? Comparte tu opinión. La memoria colectiva es un acto político. Hay un ejercicio mental inquietante que podemos hacer: intentar imaginar la vida cotidiana de Erna Wallich en los años posteriores a la guerra. No el funcionamiento interno de su conciencia. Ese es un territorio inalcanzable, sino los gestos externos, las rutinas, las pequeñas decisiones cotidianas que conforman una vida vivida en silencio. Ella se despierta por la mañana, prepara café, él lee el periódico, y el periódico, en algún momento de los años 50, 60 o 70, sin duda publicó noticias sobre los juicios a exnazis que se celebraban por toda Europa. El juicio de Eichmann en Jerusalén en 1961 fue un acontecimiento mundial, retransmitido por la radio y comentado en todos los cafés vieneses. Juicio de Auschwitz, el Festival de Cine de Frankfurt, celebrado entre 1963 y 1965, fue ampliamente cubierto por la prensa alemana y austriaca, sacando a la luz nombres, rostros y testimonios que habían permanecido en los archivos durante años. ¿Qué pasa por la mente de una mujer que lee estos relatos y reconoce en los comportamientos descritos conductas que ella misma ha practicado? No tenemos la respuesta. Lo que tenemos son hechos externos.
El hecho de que trabajó como bibliotecaria durante aproximadamente 4 décadas. El hecho de que nunca se mudó al extranjero, no intentó construir una identidad falsa en otro país, no tomó ninguna de las medidas que los criminales de guerra más buscados, como los que huyeron a Sudamérica, tuvieron que tomar. Se quedó en Viena, en la misma ciudad, aparentemente confiada en que el pasado no la alcanzaría. Cabe destacar que esta confianza estaba estadísticamente justificada. La abrumadora mayoría de los guardias de los campos de concentración nunca fueron llevados a juicio. Según investigaciones del Centro Simon Wiesenthal e historiadores como Peter Black, del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, solo una pequeña fracción de los aproximadamente 3.500 fueron procesados. Supervisor, quienes sirvieron en Ravensbrück y otros campos, fueron procesados formalmente. La mayoría regresó a la vida civil y murió sin responder jamás por sus crímenes. ¿Qué significa esto para las víctimas? Para los sobrevivientes, que pasaron el resto de sus vidas cargando con el peso físico y psicológico de lo vivido en los campos, que desarrollaron lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático complejo, que lucharon durante décadas para reconstruir su identidad, su familia y su significado. ¿Qué significa saber que las personas responsables de su sufrimiento viven vidas normales, tranquilas y cómodas a tan solo unos kilómetros de distancia? La investigadora Helga Amesberger, quien estudió las trayectorias de posguerra de los sobrevivientes austriacos de Ravensbrück, documentó testimonios que revelan el impacto devastador de esta impunidad. Los sobrevivientes reportaron sentir ira, no solo por la impunidad en sí, sino por su invisibilidad. El mundo siguió adelante. Austria se reconstruyó. Las ciudades volvieron a llenarse de música, cafés y rutinas normales, y llevaban las huellas que nadie quería ver. Algunos sobrevivientes, a partir de la década de 1960, comenzaron a intentar identificar y denunciar a los guardias que habían regresado a la vida civil. Fue un proceso doloroso, que requirió revivir traumas profundos, enfrentarse a sistemas legales que a menudo no querían escuchar, y demostrar décadas después hechos ocurridos en contextos donde la documentación sistemática era precisamente lo que los nazis habían intentado destruir. La cuestión de la memoria traumática es crucial en este caso. La psicología del trauma, mucho mejor comprendida ahora que en los años inmediatamente posteriores a la guerra, reconoce que las víctimas de violencia extrema pueden tener dificultades para producir testimonios coherentes y convencionales. Fechas exactas, secuencias claras, detalles precisos. El trauma fragmenta la memoria, crea lagunas y distorsiona la percepción temporal. Esto no resta veracidad al testimonio, simplemente lo hace menos adecuado a los requisitos formales de los sistemas judiciales diseñados para otros tipos de delitos. Los guardias, en cambio, podían presentarse con serenidad. Décadas de vida normal creaban una apariencia de estabilidad y credibilidad que el tiempo había erosionado en las víctimas. Fue una inversión cruel. El tiempo que borró los traumas de los perpetradores profundizó y complicó los de los sobrevivientes. Erna Wallisch, en este contexto, se benefició de múltiples capas de protección. La inercia judicial austriaca, la narrativa nacional de victimización colectiva, el debilitamiento natural de los testigos con el paso del tiempo, la dificultad legal de procesar delitos sin una documentación completa, y el agotamiento de un proceso judicial que exigió inmensos esfuerzos a sobrevivientes ya de por sí frágiles. Y lo más perverso de todo, se benefició de la normalidad. 40 años en la biblioteca son una defensa poderosa, no ante los tribunales, sino ante la opinión pública. ¿Cómo procesar a la amable bibliotecaria? ¿Cómo condenar a la señora de pelo blanco que todos conocían en el barrio? El tiempo transforma a los criminales en personajes, borra las aristas de los hechos, crea una versión suavizada, más fácil de aceptar, pero los sobrevivientes que la conocieron en Ravensbrück no pudieron permitirse el lujo de olvidar. Para ellos, el rostro de Erna Wallisch nunca envejeció como el tiempo en la gente común.
Permaneció cristalizado en un momento específico, en un lugar específico, asociado a sensaciones físicas y emocionales que ningún tiempo podría disolver. ¿Cómo afecta la distancia temporal a nuestra percepción de la justicia? ¿Existe la prescripción moral? Comparte tu punto de vista. Hay un tipo específico de valentía que la historia rara vez celebra con la atención que merece. La valentía de recordar cuando el mundo prefiere olvidar. La valentía de mencionar nombres cuando el silencio sería mucho más cómodo. La valentía de seguir exigiendo justicia cuando todo indica que no llegará. Las sobrevivientes de Ravensbrück, que identificaron a Erna Wallis e intentaron exigirle responsabilidades, eran mujeres que ya habían dado más de lo que cualquier ser humano debería verse obligado a dar. Habían sobrevivido al campo, habían reconstruido sus vidas con los fragmentos que quedaban, habían criado hijos, quizás nietos, y junto a todo esto seguían cargando con el peso de una injusticia que el mundo oficial prefería no ver. La documentación más detallada sobre las actividades específicas de Wallis en Ravensbrück proviene de testimonios recopilados décadas después del fin de la guerra, un proceso con sus propias complejidades y limitaciones, pero que los historiadores especializados han aprendido a trabajar con rigor y sensibilidad. La metodología para recopilar testimonios del Holocausto ha evolucionado enormemente desde los primeros y a menudo inadecuados procesos de la posguerra. Organizaciones como la Fundación Shoah, Yad Vashem y el Memorial de Ravensbrück han desarrollado protocolos específicos que reconocen la naturaleza fragmentada de la memoria traumática y permiten cruzar testimonios de múltiples fuentes para identificar patrones y consistencias. Cuando varios sobrevivientes, que no tuvieron contacto entre sí, que vivieron en diferentes países, que fueron entrevistados en diferentes momentos y por diferentes investigadores, describen comportamientos similares con la consistencia de detalles que solo la experiencia directa puede producir, esta referencia cruzada tiene un peso probatorio significativo. En el caso de Erna Wallis, los testimonios mencionan repetidamente su presencia activa en los castigos colectivos, el uso de porras y otros instrumentos de violencia física y, esto es lo más grave, su participación en el proceso de selección de prisioneros para las cámaras de gas que comenzaron a funcionar en el campo en 1944. La selección era el momento más temido de la vida en el campo. Los médicos de las SS recorrían los barracones, examinando a los prisioneros y determinando quiénes eran útiles y quiénes habían llegado al límite de su utilidad como mano de obra. Los guardias participaban en este proceso de diversas maneras, organizando las filas, identificando a los prisioneros por su número, asegurándose de que los seleccionados fueran separados de los demás y conducidos a los vehículos que los llevarían a la muerte. Los testigos describen a Wallis en este rol, no como una observadora pasiva, sino como una participante activa que sabía lo que hacía y lo hacía con la eficiencia de quien ha aprendido bien su oficio. Una de las testigos cuyo testimonio se incorporó a los registros es una sobreviviente polaca. Su nombre se conserva en los archivos de investigación y no se divulgó públicamente para proteger la privacidad de la familia, que estuvo en Ravensbrück entre 1943 y 1945. En una entrevista grabada en la década de 1970, describió un episodio específico relacionado con Wallis, un castigo colectivo aplicado a todo un bloque de prisioneras debido a un intento fallido de fuga. Las mujeres fueron obligadas a permanecer de pie en el Plaza de Armas. Durante toda una noche de invierno, Wallis estuvo presente, supervisando e impidiendo que cualquier prisionera que se derrumbara recibiera ayuda de sus compañeros. «Nunca olvidé su rostro», dijo el sobreviviente. 40 años no cambian un rostro así. Ves algo así y lo recuerdas para siempre. Este tipo de testimonio llamó la atención de organizaciones que buscaban a criminales de guerra impunes. El centro Simon Wiesenthal, fundado en 1977 por el superviviente de Auschwitz, Simon Wiesenthal, era la principal organización de este tipo en el mundo germanoparlante y tenía en Viena, la ciudad natal de Wiesenthal, irónicamente, una de sus bases de operaciones más importantes.
Wiesenthal pasó décadas catalogando casos, identificando criminales y presionando a los gobiernos para que los procesaran. Su relación con las autoridades austriacas fue a menudo tensa. Al gobierno vienés no le gustaba que le recordaran repetidamente cuántos de sus ciudadanos habían participado en el genocidio. Pero Wiesenthal fue perseverante, como solo la experiencia de sobrevivir a los campos de concentración puede producir. El nombre de Erna Wallich figuraba en los registros de estas investigaciones. Sin embargo, su presencia en los registros durante los años que aún residía en Viena no fue suficiente para iniciar un proceso judicial. Austria carecía, y durante mucho tiempo no construyó deliberadamente, de la infraestructura legal y política necesaria para procesar estos casos. El contraste con Alemania es revelador. Alemania, bajo presión internacional e interna, creó en 1958 la Oficina Central de las Administraciones de Justicia del Estado para la Investigación de los Crímenes Nacionalsocialistas, el Centro Central de Investigación de los Crímenes Nazis, que procesó miles de casos durante las décadas siguientes. Austria no creó nada equivalente. La narrativa de la primera víctima hizo políticamente inconveniente la creación de un aparato diseñado para procesar a sus propios ciudadanos. Erna Wallich todavía estaba en la biblioteca. Ser testigo de lo indecible es en sí mismo un acto de valentía. ¿Cómo crees que deberíamos honrar las historias de los sobrevivientes?, comenta. Para entender por qué Erna Wallich vivió 4 décadas sin ser juzgada, es necesario comprender no solo la inercia de un sistema judicial específico, sino también la arquitectura de impunidad que construyó la Europa de la posguerra, en parte por necesidad, en parte por conveniencia, en parte por una complicidad que rara vez se nombra claramente. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, marcaron un hito histórico innegable. Por primera vez en la historia, líderes de un Estado fueron procesados internacionalmente por crímenes de lesa humanidad. El principio establecido, que la obediencia a las órdenes no justifica la participación en crímenes de lesa humanidad, que la responsabilidad individual persiste incluso dentro de las estructuras jerárquicas, fue revolucionario y necesario, pero Nuremberg tuvo limitaciones obvias. Solo 24 personas fueron procesadas. De los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, además de los millones de otras víctimas, gitanos, personas con discapacidad, presos políticos, homosexuales, el número de autores directos abarcó a cientos de miles de personas. Nuremberg fue un símbolo. También fue una gota de justicia en un océano de impunidad. Los juicios posteriores, los llamados juicios posteriores de Nuremberg, ampliaron el alcance, procesando a médicos, abogados, industriales y comandantes militares. Pero incluso estos juicios involucraron solo a unos pocos cientos de personas. El sistema estaba claramente mal equipado y quizás no estaba realmente dispuesto a procesar el crimen en su totalidad. En el caso específico de supervisor en cuanto a las guardias femeninas de los campos de concentración, la situación se complicó aún más por una serie de factores que se combinaron para producir una impunidad casi universal. En primer lugar, existía un problema de documentación. Los nazis destruyeron sistemáticamente los archivos durante los últimos meses de la guerra. Registros de personal, informes de actividades, documentos que permitían identificar directamente a las guardias y sus funciones específicas. Lo que quedaba estaba fragmentado, incompleto y a menudo imposible de utilizar como prueba legal según los estándares de los tribunales de posguerra. En segundo lugar, estaba el problema del testimonio. Los sobrevivientes que podían identificar a guardias específicos a menudo se enfrentaban a la resistencia de los sistemas judiciales. La memoria traumática, como ya mencionamos, no produce el tipo de testimonio lineal y preciso que los tribunales tradicionales estaban diseñados para evaluar. Los abogados defensores, muchos de los cuales eran exmiembros del partido nazi, que se habían reinventado como abogados respetables en la posguerra, eran expertos en explotar estas debilidades formales para desacreditar a los testigos. En tercer lugar, estaba el problema político.
La Guerra Fría transformó las prioridades estratégicas de las potencias occidentales de una manera que tuvo consecuencias directas para la rendición de cuentas de los criminales de guerra. Alemania Occidental necesitaba ser reconstruida como un bastión del mundo libre contra el comunismo. Esto implicaba reintegrar a la vida económica y política de la nueva república a quienes habían participado en el régimen anterior. No había otra manera de contar con suficientes abogados, jueces y funcionarios para construir un Estado democrático desde cero. El pragmatismo de la reconstrucción chocaba directamente con las exigencias de la justicia. Austria, como mencionamos, tenía su propia arquitectura de impunidad, la narrativa de la victimización colectiva. Pero también había factores más concretos. La ley austriaca de 1945, que creó la Tribunal Popular, tribunales para el juicio de los crímenes nazis, se vio debilitado progresivamente en los años siguientes por leyes que crearon amnistías, redujeron las penas y restringieron la definición de delitos perseguibles. En 1957, una ley de amnistía más amplia abarcó gran parte de los casos que podrían haber sido procesados. El mensaje era claro. El Estado austriaco no quería esta imagen especular. Esta impunidad también tiene una dimensión de género que rara vez se aborda con la franqueza que merece. La violencia perpetrada por las mujeres escapaba al modelo mental que los sistemas judiciales de posguerra utilizaban para considerar los crímenes de guerra. Los juicios más importantes se centraron en comandantes militares, burócratas de exterminio y médicos involucrados en experimentos. Figuras que encajan en un modelo específico de masculinidad asociado con el poder y la violencia. Las guardias femeninas permanecieron en una especie de punto ciego conceptual. Esto no significa que no se procesara a guardias femeninas. Algunas sí lo fueron, incluso en los juicios británicos de Bergen-Belsen, donde figuras como Irma Grese, tema central del libro al que este guión se complementa, fueron condenadas y ejecutadas. Pero el procesamiento fue selectivo y parcial. Las figuras más conocidas y extremas, cuyo comportamiento había atraído la atención de presos de múltiples nacionalidades, a veces fueron procesadas. Aquellas que habían sido eficientes en su sadismo cotidiano, sin convertirse en figuras reconocibles, sin destacar de forma que las hiciera identificables, con frecuencia eludían el procesamiento. Erna Wallis entraba en esa segunda categoría. No era la guardia más conocida por su extrema crueldad. Era una guardia competente, eficiente en el funcionamiento del sistema, presente en las rutinas más mortíferas, pero no se la destacaba de forma que la convirtiera en un objetivo prioritario de las escasas investigaciones existentes. Y así, mientras el sistema que la había creado y al cual ella había servido se desmoronaba, Erna Wallis encontró refugio precisamente en la mediocridad de su posición, en el hecho de que había sido eficiente y cruel sin ser lo suficientemente espectacular como para atraer la atención inmediata, la banalidad del mal protegiendo a sus servidores más leales. ¿Qué reformas a los sistemas de justicia internacional considera necesarias para prevenir esta impunidad? Hable con nosotros. Hay momentos en la historia en que el pasado, que parecía enterrado para siempre, encuentra una grieta y se niega a callar. Para Erna Wallis, ese momento llegó, no de golpe, no como un trueno repentino, sino como una lluvia que empezó con gotas dispersas y cobró intensidad a lo largo de los años 80 y 90. El contexto era el de un cambio generacional en la forma en que Europa, y en particular Austria, afrontaba su pasado nazi. La generación de perpetradores estaba envejeciendo. Sus hijos y nietos, nacidos en la posguerra y criados sin la comodidad de una complicidad silenciosa, comenzaban a plantearse preguntas que sus padres nunca habían querido responder. La historiografía profundizaba, accediendo a archivos que habían permanecido cerrados durante décadas, cruzando documentos de diferentes países y construyendo una imagen cada vez más detallada e innegable de lo sucedido. En Austria, un acontecimiento específico catalizó este cambio. El caso Waldheim. En 1986, Kurt Waldheim, exsecretario general de la ONU y candidato presidencial austriaco,
fue expuesto por haber ocultado su participación en operaciones militares nazis durante la guerra. El escándalo fue trascendental, no solo porque reveló que una de las figuras más prominentes de Austria había mentido sobre su pasado, sino porque la reacción de una parte significativa del electorado austriaco, que eligió a Waldheim presidente a pesar o debido a las revelaciones, demostró la profundidad del problema cultural que enfrentaba Austria. El caso Waldheim no se refería a Erna Wallisch, pero creó un ambiente donde el silencio sobre el pasado nazi de Austria se volvió más difícil de mantener. Las organizaciones de sobrevivientes se volvieron más activas. La prensa comenzó a investigar casos que antes había ignorado. El centro Simon Wiesenthal, con sede en Los Ángeles, pero con importantes operaciones en Viena, intensificó sus esfuerzos. Fue en este contexto que el nombre de Erna Wallisch volvió a ser el centro de las investigaciones. Todas las piezas estaban allí. Testimonios de sobrevivientes, fragmentos de documentación, expedientes personales parcialmente conservados, y los investigadores y fiscales comenzaron a trabajar sistemáticamente para reunirlas. La idea de que una exguardia de Ravensbrück hubiera trabajado durante décadas como bibliotecaria en Viena, bajo su propio nombre, sin consecuencias legales, era a la vez difícil de creer y perfectamente coherente con lo que se sabía sobre la impunidad sistémica de la Austria de posguerra. No se trataba de un criminal escondido, sino de un criminal que no necesitaba esconderse. Cuando comenzaron a aparecer los primeros informes sobre Wallisch en la prensa austriaca e internacional, desde finales de la década de 1980 y sobre todo en la de 1990, cuando se llevaban a cabo investigaciones más sistemáticas, la reacción pública fue diversa. Una parte de la población se mostró genuinamente conmocionada. Otra reaccionó con la resistencia característica de las sociedades que prefieren no examinar su pasado, cuestionando las fuentes, dudando de la memoria de los testigos y defendiendo la imagen del país. Para los sobrevivientes, que durante décadas intentaron visibilizar casos como el de Wallisch, la cobertura mediática fue a la vez una victoria y una amarga frustración. Una victoria porque por fin se rompía el silencio. Frustración porque llegó demasiado tarde. Demasiado tarde para muchos sobrevivientes que ya habían muerto sin recibir ningún tipo de reconocimiento. Demasiado tarde para un proceso legal que las prescripciones austriacas complicaban cada vez más. Erna Wallisch vivió durante parte de ese periodo. Estaba viva cuando su nombre volvió a circular en investigaciones y noticias. Es imposible saber qué sintió, si es que sintió algo. No hay constancia de que hiciera declaraciones públicas, intentara defenderse ni reconociera públicamente ninguna responsabilidad. Murió en 2008 en Austria, sin haber sido juzgada jamás. La Fiscalía austriaca investigó el caso, pero el proceso nunca llegó a juicio. Entre las razones alegadas se encontraban problemas de documentación, la cuestión de la prescripción, y, este es el punto que más indigna a las organizaciones de sobrevivientes, la evaluación de que las pruebas disponibles no serían suficientes para obtener una condena según los estándares del sistema legal austriaco. El bibliotecario de Dublín murió en paz. Cuando la justicia llega demasiado tarde, ¿qué nos queda como sociedad? ¿Cómo podemos honrar a las víctimas cuando los perpetradores ya están muertos? Comparte tu perspectiva. Hay una pregunta que se cierne sobre toda esta narrativa y que debe abordarse directamente, sin eufemismos. ¿Qué hacemos con el hecho de que Erna Wallisch murió sin ser juzgada? ¿Qué hacemos con los miles de casos similares, los guardias, los burócratas, los funcionarios de rango medio que hicieron posible el Holocausto en su dimensión práctica y que regresaron a la vida normal sin consecuencias? ¿Qué hacemos con la impunidad? Hay respuestas fáciles a esa pregunta, y ninguna de ellas es verdadera. La respuesta fácil a la venganza es: todos deberían haber sido encontrados y ejecutados. Pero más allá de las preguntas obvias sobre las limitaciones prácticas y éticas de los procesos penales masivos, esta respuesta no resuelve el problema central:
comprender cómo el mal se arraiga en las estructuras comunes de la vida humana y cómo evitar que vuelva a arraigarse. La respuesta fácil del perdón dice, era una época diferente, una generación diferente, que el pasado muera con quienes lo vivieron. Pero esta respuesta es una traición a las 92.000 mujeres de Ravensbrück, a los 6 millones de víctimas del Holocausto, a todos los que sufrieron bajo estos sistemas, y también es en la práctica peligrosa, porque el olvido conveniente es el mejor aliado de quienes planean repetirlo. La respuesta que la historia exige es más compleja y exigente que cualquiera de estas. Es la respuesta de la memoria activa. Una memoria que no es un simple recuerdo pasivo, sino una construcción deliberada, institucional, educativa y cultural. Una memoria que nombra a los perpetradores por lo que fueron, que preserva los testimonios de las víctimas, que examina críticamente las estructuras que permitieron que el mal prosperara. El memorial de Ravensbrück se alza ahora en el emplazamiento del antiguo campo de concentración, a orillas del lago Schwedt en Fürstenberg, al norte de Berlín. Es una institución que realiza precisamente esa labor, no de forma simplista ni espectacular, sino con el rigor y la sensibilidad que exige el tema. Los investigadores trabajan en los archivos preservados, los guías guían a los grupos por la zona, las exposiciones examinan no solo lo que ocurrió, sino también cómo y por qué. Una de las secciones más importantes del monumento está dedicada específicamente a supervisor, los guardias. La decisión de incluir esta perspectiva fue controvertida. Algunos argumentan que centrarse en los perpetradores resta espacio y atención a las víctimas. Pero los historiadores del monumento y la mayoría de los expertos en educación sobre el Holocausto argumentan que comprender a los perpetradores es esencial precisamente para proteger a las futuras víctimas. Porque la pregunta central no es cuán monstruosas eran estas mujeres. La respuesta a esa pregunta no tiene otro propósito que la satisfacción moral de una distinción que nos reconforta. Ellas eran monstruos, nosotras no. La pregunta central es, ¿cómo se convierten las personas comunes en perpetradoras de crímenes extraordinarios? Y esta pregunta tiene implicaciones directas para el presente. La investigación del psicólogo social estadounidense Philip Zimbardo, cuyo famoso experimento de la prisión de Stanford de 1971, a pesar de sus numerosas deficiencias metodológicas, influyó en la demostración de cómo los roles institucionales afectan el comportamiento humano. Sugiere que la línea entre perpetrador y víctima es más delgada de lo que nos sentimos cómodos admitiendo. Stanley Milgram, con sus experimentos sobre la obediencia a la autoridad en la década de 1960, demostró que una proporción significativa de personas comunes es capaz de causar daño a otros cuando se ven inmersas en estructuras que autorizan y ordenan dicho comportamiento. Esto no es una excusa para Erna Wallisch, es una explicación del mecanismo y una advertencia urgente, porque los mecanismos deshumanizantes que hicieron posible Ravensbrück no son producto de una época o cultura específica. Son mecanismos humanos, potencialmente presentes en cualquier sistema que categorice a grupos de personas como menos que humanos, como amenazas, como indeseables. La historia del siglo XX abunda en ejemplos de cómo estos mecanismos se reactivan en diferentes contextos, con diferentes actores produciendo horrores distintos, pero estructuralmente similares. El genocidio de Ruanda en 1994, que eliminó a aproximadamente 800,000 personas en 100 días, llevado a cabo en gran medida por gente común con machetes, alentado por la propaganda radial que llamaba a los tutsis cucarachas, es quizás el ejemplo más inquietante de cuán rápidamente puede operar el mecanismo de deshumanización en cualquier sociedad. La pregunta que Erna Wallisch nos obliga a plantearnos no es ¿cómo pudo hacer eso?, sino ¿qué condiciones debemos evitar crear? ¿Qué estructuras debemos construir? ¿Qué hábitos de pensamiento debemos cultivar para que esto no vuelva a suceder? La memoria como trabajo activo. La educación como prioridad. El reconocimiento de que la deshumanización comienza en el lenguaje antes de llegar a las cámaras de gas,
que comienza cuando llamamos a grupos de personas invasores, alimañas, amenazas para nuestra cultura, que comienza cuando construimos jerarquías de humanidad que sitúan a algunos seres humanos en una categoría diferente a la de otros. Erna Wallis no empezó en Ravensbrück. Empezó mucho antes, en un entorno cultural que había normalizado el odio y la jerarquía. Ravensbrück fue simplemente el lugar donde este proceso alcanzó su expresión más extrema. ¿Cómo puedes, en tu vida diaria, resistir los mecanismos de deshumanización? Esta es la pregunta más urgente que plantea esta historia. Coméntala con nosotros. Estamos al final de esta narración y es hora de ser completamente honestos sobre lo que ofrece, no como una conclusión reconfortante, sino como la incomodidad necesaria que el tema merece. La historia de Erna Wallis no termina en 2008 cuando falleció. Quizás termine ahora, en el momento en que termines de escucharla, porque lo que hagamos con esta historia, cómo cambie o no nuestra forma de pensar sobre el mundo y sobre nosotros mismos, es la única continuidad que puede tener. Empecemos con el hecho más simple y difícil de aceptar. Erna Wallis ganó. En la narrativa de la justicia, que nos dice que los crímenes tienen consecuencias, que el mal encuentra castigo, que el arco del universo moral se inclina hacia la justicia, Erna Wallis es una refutación. Vivió bien, murió anciana. Nunca tuvo que responder por sus actos. Desde el punto de vista de su experiencia subjetiva, el balance fue aparentemente favorable. Décadas de vida normal tras años de participación en uno de los peores sistemas de crueldad jamás creados por la humanidad. Esto es insoportable. Pero hay que decirlo con claridad, sin eufemismos, porque cualquier versión suavizada de esta historia que sugiera que, de alguna manera, se hizo justicia, sería una deshonestidad que traicionaría a las víctimas y nos protegería falsamente de una verdad incómoda. Lo cierto es que la impunidad era la regla, no la excepción. Y ahora la segunda verdad, igualmente importante. Esto no significa que la memoria fuera inútil. No significa que el trabajo de sobrevivientes, investigadores y organizaciones dedicadas a la memoria histórica fuera irrelevante. Significa que este trabajo tiene objetivos que van más allá del juicio individual y que quizás sean más importantes, en la escala del tiempo histórico, que cualquier sentencia judicial. El trabajo de la memoria nos deja un registro que impide la revisión conveniente, que confronta la narrativa oficial cuando miente, que proporciona material para que las generaciones futuras comprendan qué sucedió y por qué. Este registro no resucita a las 92.000 mujeres de Ravensbrück, no procesa póstumamente a Erna Wallis, pero relaciona con el presente una verdad que necesita ser evocada permanentemente. Esto sucedió. Personas reales lo hicieron. Personas reales lo sufrieron. Y entre el antes y el después hubo decisiones. Miles de pequeñas decisiones individuales que hicieron posible o imposible el sistema. Esta historia tiene una dimensión pedagógica que llega directamente a la esencia de lo que debe ser la educación sobre el Holocausto. No es una letanía de horrores abstractos, no es un ejercicio de contrición colectiva ritualizada, sino una investigación honesta sobre cómo los seres humanos comunes, ni monstruos innatos ni santos, responden a sistemas que les otorgan poder sobre otros seres humanos, que normalizan la violencia y que construyen jerarquías de humanidad. La investigadora Wendy Lower, cuyo trabajo ya hemos mencionado, argumenta que la historia de las mujeres perpetradoras, las Ernas Wallis de la historia, es especialmente importante porque desafía uno de los mecanismos de defensa más cómodos que las sociedades utilizan para abordar la historia del Holocausto, la idea de que fue un asunto de hombres, un asunto militar, una mentalidad específicamente masculina de violencia y dominación. Al confrontar el hecho de que mujeres jóvenes, sin antecedentes de violencia, se convirtieron en perpetradoras entusiastas dentro de un sistema que les ofreció la oportunidad, perdemos la ilusión de que el género es una protección contra el mal moral. ¿Qué nos protege del mal moral? Esa es la pregunta que toda esta historia nos obliga a afrontar.
La investigación sobre el comportamiento prosocial en contextos de violencia colectiva, el estudio de quién se resiste, quién protege, quién dice no cuando todos a su alrededor dicen sí, identifica algunos factores consistentes. No son los más heroicos, los más inteligentes ni los más religiosos en un sentido formal. A menudo son personas que mantuvieron conexiones emocionales genuinas con miembros del grupo perseguido, que conocieron personalmente a alguien que era el otro. Son personas que tenían redes sociales que reforzaban las normas de humanidad en lugar de las normas de deshumanización. Son personas que, por alguna razón, educación, experiencia personal, circunstancias, habían desarrollado el hábito mental de cuestionar la autoridad en lugar de aceptarla automáticamente. Estas características no son talentos innatos, son cultivables, son producto de decisiones educativas, culturales y políticas. Son el resultado de una sociedad que valora el pensamiento crítico, que enseña la empatía como una habilidad y que crea espacios para cuestionar las narrativas dominantes. Y aquí llegamos a lo que quizás sea el legado más concreto y urgente de la historia de Erna Walisch, la necesidad de construir activamente anticuerpos culturales contra los mecanismos que hacen posibles sistemas como Ravensbrück. No porque estos mecanismos sean inevitables, pues no lo son, sino porque tampoco son imposibles. Dependen de ciertas condiciones, y algunas de estas condiciones están presentes en diferentes formas y grados en diversas sociedades contemporáneas. El lenguaje de la deshumanización ha regresado, en las redes sociales, en la política populista, en movimientos que describen a grupos de personas como invasores, alimañas, amenazas a la pureza de una nación, una cultura, una raza. Los mecanismos son los mismos, los objetivos cambian. El potencial de este lenguaje, si encuentra estructuras institucionales que lo amplifiquen en lugar de contenerlo, es algo que la historia del siglo XX ha demostrado con una claridad devastadora. La bibliotecaria de Dublín, que organizó libros sobre la Segunda Guerra Mundial sin rendir cuentas por sus crímenes durante ella, es en definitiva un espejo, no de algo lejano e histórico, de algo presente y posible. Un espejo que nos pregunta, ¿qué decisiones tomas en los pequeños momentos en que el poder y la crueldad se presentan como opciones? ¿Qué estructuras apoyas? ¿Qué lenguaje toleras? ¿Qué silencios mantienes? Erna Walisch comenzó siendo una joven común y corriente en una Austria donde el odio se había normalizado, y se convirtió en la guardiana de un campo donde murieron 92.000 mujeres. La distancia entre el principio y el final no fue una ruptura, fue un continuo, una serie de decisiones, cada una aparentemente pequeña, cada una facilitando la siguiente. Es en este continuo que todos vivimos. Es en este continuo que tomamos las decisiones que definen quiénes somos. Recordar a Erna Walisch no se trata de guardar rencor contra una mujer fallecida. Se trata de recordar lo que las decisiones comunes pueden producir. Se trata de comprometernos con una vigilancia constante sobre el mundo, sobre las estructuras de poder y sobre nosotros mismos. Las 92, certes mujeres de Ravensbrück merecen esta vigilancia. Y nosotras también. Lo que acabas de ver es la historia de una mujer que cometió delitos y nunca fue llevada ante la justicia. Ahora, en la siguiente pantalla, hay una historia radicalmente diferente e igualmente perturbadora. Anton Dosler, un general nazi, que ordenó la ejecución de prisioneros de guerra estadounidenses en suelo italiano, en violación directa de la Convención de Ginebra, y que en 1945 se arrodilló ante Eisenhower pidiendo clemencia. No la recibió. Fue el primer general alemán ejecutado por los aliados. Dos historias, dos destinos opuestos, una misma pregunta. ¿Qué determina cuándo se hace justicia y cuándo no?